el tema de que quiero hablar en esta noche es acerca de la unidad de la iglesia. Tenemos que estar unidos. ¿Sí? ¿Quién no ha escuchado la frase que dice la unión hace la fuerza? ¿Sí? Todos para uno y uno para todos. Y uno para todos. Son frases trilladas, conocidas, que nos hablan acerca de unidad, de que tenemos que estar en unión, estar unidos. ¿Quién no quiere una familia unida, no? Tener un hogar unido, los hijos, el matrimonio, la familia unida. Y la iglesia, ¿sí? También Dios quiere que tengamos una iglesia, que estemos unidos en un mismo propósito. Y la Biblia habla mucho de esto, ¿sí? Y queremos meditar. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Cerrar tus ojos y decirle: Padre Celestial, te pido en esta hora que me enseñes a mantener la unidad de la iglesia, que me ayudes a estar unido, a ser parte del cuerpo de Cristo. Señor, enséñame a ser parte de tu cuerpo, parte funcional, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a leer en 1 Corintios 12:12. Dice la Biblia, 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Parece un trabalengua, pero está bien explicado por el apóstol Pablo cómo es la iglesia, ¿sí? El cuerpo de Cristo. Dice que es como el cuerpo humano, que como el cuerpo humano tiene muchos miembros, ¿sí? Y que cada uno de esos miembros, como la mano, los pies, los ojos, la oreja, el pelo, ¿sí? Cada uno de esos miembros son diferentes, son distintos, son variados, no son iguales. Así que dice, siendo muchos, somos un solo cuerpo. Amén. Nuestro cuerpo tiene muchos miembros. Y la palabra miembro viene de acá, de este versículo. Soy miembro de la iglesia SEM. Bueno, si son miembros de la iglesia, se entiende que estamos hablando de miembro funcional, de una parte del cuerpo, como las manos, como los pies, como la rodilla. Cada uno tiene su importancia y su función. Nos necesitamos los unos a los otros. ¿Sí? Esta es la idea. ¿Sí? Funcionamos en cuerpo. Amén. ¿Sí? Te necesitamos. Y ustedes me necesitan a mí. Y nos necesitamos unos a otros. Decirle al que está al lado, te necesito. No importa si es tu hermano el que está al lado. Decirle, te necesito. Sos parte de esta familia. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, si pudiéramos estudiar el libro de Corintios, nosotros entenderíamos que se trata de una carta que habla acerca de la unidad. Habían problemas en la iglesia de Corintios. Habían serios problemas. Si bien la iglesia estaba creciendo, su fundador fue Pablo, y la iglesia estaba en un lugar comercial, o sea que era una iglesia próspera, ¿sí? Estaba bien económicamente, era una iglesia crecida, tenía muchos números de miembros, era una iglesia que estaba llena de dones espirituales, gente que profetizaba, gente que hablaba en lenguas, gente que sanaba enfermos, que echaban fuera demonios. También era un lugar que era muy visitado por los apóstoles, los predicadores que andaban por esos lugares. Siempre
iban a la iglesia de Corintio. Y bueno, pero allí encontramos que habían problemas y Pablo, como pastor, como buen pastor de la iglesia, quería solucionar los problemas de falta de unión, de falta de unidad. Y bueno, tenemos que entender algunas cosas. Vamos a leer ahí en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa, que todos hablen lo mismo, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Acá había un informante. Diga conmigo, informante. Alguien que mandó una carta a Pablo y le dijo: mirá, Pablo, acá hay unos hermanos que están haciendo problemas y hay división en la iglesia. No todos pensamos igual, no todos estamos tirando para el mismo lugar. Hay unos que tiran para allá y otros para el otro lado. Entonces Pablo dice: he sido informado por la familia de Cloé, una familia líder de la iglesia. Sí, una familia ahí, siempre hay familia, ¿no? En la iglesia, apellidos. Nosotros tenemos varios apellidos en la iglesia. Tenemos los Vázquez, ¿no? Que son números, los Cardoso, los Ferreira, que eso no tenés que acercarte ni mucho. Los Ferreira. Ahora estamos los Méndez, mire, los Méndez, ¿sí? Y bueno, y estaban los de Cloé. Esta familia le informó a Pablo del problema que había, que hay contienda. Mire, eso es entendido, es entendible, ¿no? Que hayan problemas porque se trata de gente humana. La iglesia es tanto divina como humana. ¿Sí? Porque está formado por obra de Dios y por obra humana. O sea que si hay personas dentro de la iglesia, vamos a tener errores, ¿sí? A veces horrores, pero vamos a tener diferencias. Y Pablo le dice: les ruego, ¿sí? Que todos hablen una misma cosa, que estén hablando una misma cosa. Yo les ruego que en la iglesia podamos hablar una misma cosa, porque nosotros tenemos algunos puntos. Por ejemplo, tenemos casas de paz para los nuevos, casas de paz, tenemos la célula, tenemos la escuela de vida, el ABC. Entonces la gente dice: pero ¿qué es esto? En la otra iglesia no hablan de casa de paz. ¿Qué pasa que acá hablan de casa de paz? ¿Qué pasa de ABC? ¿Qué es eso del ABC? Pastor, ¿qué es eso del ABC? Entonces tenemos que hablar una misma cosa, ¿sí? Tener cosas en común. Son cosas que tenemos en común en la iglesia Semi. La casa de paz, de la célula, hablamos de la antena de la radio, ahora estamos hablando de terreno. Y bueno, tenemos que hablar una misma cosa y que tengamos un mismo sentir y que no haya entre vosotros divisiones, que no estén partidas, no haya grieta, ¿no? Dicen que uno de los grandes problemas que tenemos en la Argentina es la grieta, que se agrieta cada vez más. Entonces,
ese es uno de los problemas también en la iglesia cuando empiezan a haber grietas y divisiones. Nosotros tenemos que luchar para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Esa es nuestra tarea como líderes o como cristianos, mantenernos unidos. Amén. Y dice Pablo, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mire, tal es así la unidad que hasta pensar lo mismo y tener un mismo parecer. Amén. Dice el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolo, y otro, yo soy de Cefa, y yo soy de Cristo. ¿Pueden abrir la ventana? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Este es un problema común, ¿sí? Porque había diferentes referentes y líderes en la iglesia, como lo era Pablo, que era el fundador de ese lugar, de esa iglesia. Después Apolo, un elocuente predicador, poderoso en la palabra, dice que era Apolo. Pedro era una columna apostólica de Jerusalén, un líder, un seguidor de Cristo. Bueno, y uno decía, yo estoy con este, yo estoy con aquel otro, y Pablo le dice, ¿qué están hablando? Somos todos de Cristo, ¿sí? Y a veces se confunde cuando nosotros decimos, mi líder es Iris, no, mi líder es, yo soy de Cristian, yo estoy con Mario. No, yo estoy con Jacob. No, somos de Cristo. Ahí Priscila me hace seña. Con mi líder no te metas, dice. No, entendamos que hay líderes y hay referentes en la iglesia, pero no significa que la iglesia está dividida. Somos todos de Cristo Jesús. Hay un solo fundamento. Por eso después en 1 Corintios capítulo 3, y Pablo sigue hablando acerca de la unidad y dice, de manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. Son niños, le decía Pablo, porque aún son carnales, pues habiendo entre vosotros, mire lo que había: celo, contiendas, disensiones o divisiones. No son carnales y andan como hombres, o sea, andan en la carne. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no son carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales han creído. Y esto según lo que cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que riega y el que planta son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa por su labor. Amén, gloria a Jesús. Yo quiero decirte que la unidad en esencia es algo espiritual, ¿sí? Que Dios mismo sostiene con su Espíritu Santo.
Usted se puede rebelar de la iglesia, se puede ir de la iglesia, se puede alejar de Dios y la iglesia va a seguir unida. Porque hay en esencia, lo que mantiene la esencia de la iglesia es Dios mismo que sostiene la iglesia. ¿Amén? Amén. Dios mismo es que sostiene. Tenemos una misma fe, un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo bautismo. Entonces, pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que participar en esa unidad espiritual. Tenemos que participar, ayudar, ser parte de esa unidad. En Efesios 4, usted lo puede leer más adelante. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Mira, ahí nos estás enseñando cómo mantener la unidad. Con toda humildad y mansedumbre, ¿sí? Dejar de lado la soberbia, dejar de lado los derechos, ¿no? Que a veces uno pelea porque quiere mantener sus derechos. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. ¿A cuánto le gusta soportar al otro? Dice la Biblia, tenemos que aprender a soportarnos. Alguien te soporta a vos, alguien me soporta a mí, yo soporto a alguien. Amén. Tenemos que aprender a soportarnos con paciencia. ¿Qué tenemos que soportar? Bueno, el carácter, el berrinche, a veces las diferencias. Tenemos que aprender a soportar con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí está la clave. Tener amor los unos por los otros. Solícitos. Dice, solícito significa diligente, trabajando en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Amén. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Tome la decisión de no afectar la unidad de la iglesia. Tome la decisión en su corazón. En su corazón usted dice, yo tomo la decisión de no afectar la unidad de la iglesia. Voy a trabajar. ¿Sabe que el diablo es el que busca la discordia, busca la división, busca la pelea? El diablo es el que siembra la semilla, ¿sí? Hay algunas cosas que aborrece el Señor, ¿sí? Una de esas cosas que aborrece de Dios es los ojos altivos y aquel que siembra cizaña entre los hermanos. Esas cosas aborrece Dios porque atentan contra la unidad del Espíritu, contra la unidad de la iglesia. Nosotros tenemos que establecer en nuestro corazón que vamos a mantener, a ser solícitos en mantener la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Tenemos que buscar la paz. Amén. Somos pacificadores. ¿Qué somos? Pacificadores. Nosotros tenemos que buscar el remedio, la paz en un conflicto. Tenemos que ser sabios y aprender a resolver los conflictos en paz, porque esos conflictos atentan contra
la unidad de la iglesia. Amén. Y bueno, y como Pablo nos enseñaba acerca del cuerpo, nos enseñó algunos principios. Que somos muchos miembros, pero el cuerpo es uno. Que cumplimos diferentes funciones, pero ninguno es más importante que el otro. Tenemos diferentes funciones, ¿sí? Tenemos diferentes puestos en el cuerpo de Cristo, así como los pies. ¿Dónde están los pies? ¿Dónde están los pies? Bueno, abajo. ¿Dónde están las manos? ¿Dónde está la cabeza? Todo tiene su puesto, su lugar, ¿sí? Y dice que Dios puso en el cuerpo como Él quiso. El diseño del cuerpo fue hecho por el Espíritu Santo. Así que vos sos parte de este cuerpo de la iglesia local. Hay una iglesia local y una iglesia universal. Vos sos parte de la iglesia local, ¿sí? Sos miembro de la iglesia local. Ninguno puede decir, yo estoy unido a Cristo y no soy parte de la iglesia local. No puede decir, yo soy parte del cuerpo universal de Cristo. Yo soy parte del cuerpo mundial de Cristo. Y no estamos unidos en el cuerpo local, ¿sí? Nosotros tenemos que practicar la unidad dentro del ámbito local, del lugar que nosotros tenemos como iglesia. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a vivir en unidad dentro de la iglesia local. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en tiempos difíciles donde los templos están cerrados, nos estamos manejando todo en línea, por internet, de manera virtual. Tenemos que aprender a trabajar en unidad. Tenemos que estar en un mismo propósito. Amén. Gloria a Jesús. Tenemos que aprender a trabajar en la iglesia con un mismo propósito. Tenemos diferentes honras. Hay miembros del cuerpo que reciben mayor honra que otra, pero todos nos tenemos que gozar con la honra del otro. Amén. Y cuando alguien padece, todos nos tenemos que doler con el padecimiento del otro. Y así funciona la unidad del cuerpo de Cristo. Pero es importante que vos tomes la decisión de decir, voy a mantener la unidad de mi iglesia. Voy a mantener la unidad de esta casa. Amén. Gloria a Jesús. Damos gracias a Dios por esta meditación de la palabra. Vos podés meditar luego los versículos que hemos leído y podés estar estudiando más de la palabra de Dios para tu vida. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que el Señor traiga unidad en las relaciones, ¿sí? Que traiga unidad para que tengamos un mismo parecer, un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo hablar. Que podamos estar unidos. Que podamos tirar para el mismo lugar. Amén. Que podamos tirar para el mismo lugar. ¿Cuánto podemos avanzar si todos tiramos para el mismo lugar? Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Te damos gracias por tu palabra. Señor, enséñanos a caminar unidos, a tener la fuerza de la unidad, la fuerza de uno, a estar en común acuerdo, Señor. Ayúdanos a estar en común acuerdo, en un mismo propósito. Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos enseñe a mantener la unidad del Espíritu. Ayúdanos, Señor. Padre, ayúdanos a soportarnos con paciencia. Ayúdanos a amarnos
Padre.